Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde tenemos hoy, como todos los lunes, una reflexión del Evangelio del día de ayer, una meditación del Papa Francisco y la reflexión en la que nosotros podamos ir llevando paso a paso, viviendo el Evangelio, como lo comento, que sea nuestro itinerario de vida en este caminar, que pues ya empezamos la semana número 39 del tiempo ordinario del siglo B, y que pues estamos escuchando el Evangelio según San Marcos, pero también les comparto el Evangelio del día de hoy lunes, que es de San Lucas, que es un Evangelio muy hermoso, el Evangelio yo le llamo mariano también, pero pues vamos empezando por la reflexión del Evangelio del día de ayer, pero no sin antes recordarles que quienes nos escuchan y nos ven, nos escuchan por la radio y nos siguen a través del internet, pueden llamarnos al teléfono de cabina al número 608-3652 para que si quieren hacernos algún comentario o sugerencia, pues será bienvenido. También quienes nos escuchan a través de la radio y quieran seguirnos a través del internet, pueden accesar a www.tjcatólico.com. Entonces, pues podemos aquí continuar y pues continuar al pendiente quienes nos llaman. A mí a través del Face Francisco Gracia me han mandado algunos mensajes y un saludo. Aprovecho ahorita para mandar un saludo a todas las comunidades religiosas, las hermanas clarisas capuchinas, las hermanas oblatas de Santa Marta, nuestras hermanas paulinas y todos quienes nos ven y nos escuchan, pues reciban un cordial saludo. Y pues iniciamos hablando, reflexionando y escuchando el Evangelio según San Marcos. Se acercan a él Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: Sí podemos. Jesús les dijo: La copa que yo voy a beber, sí la beberéis, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes están preparada. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándole, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandezas los oprime con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera venir y llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será el esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues todo esto es una actitud, pudiéramos decir, temeraria de parte de Santiago y Juan, ¿no? al pretender querer sentarse uno a su izquierda y el otro a su derecha. Y podemos pensar un poquito en algunas, yo les diría de esta manera, algunas pistas en la palabra de Dios, en la Biblia, de que pues quienes estuvieron no sentados en la gloria de Dios, en la gloria con Jesucristo, sino en la cruz, quienes estuvieron con Jesús en la cruz, pues un par de ladrones, uno a su izquierda, el otro a su derecha,
El de su derecha, lo conocemos todos, San Dimas, que él reconoció en la cruz la grandeza de Jesús, que verdaderamente era el Hijo de Dios, y que él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le contestó: yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Y a quien crucificaron y que estaba del lado izquierdo de Jesús, pues no sabemos quién era. Sabemos que era una persona rebelde que no lo reconoció aún en el suplicio de la cruz. Cuando hacemos nuestra profesión de fe, donde decimos que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, o sea, podemos nosotros pensar un poquito para quiénes está destinado el reino de los cielos. Y también pues recordemos el Evangelio de San Mateo, donde nos habla de las ovejas y de los cabritos, donde dice a los de su derecha: vengan ovejas, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y empieza a hablar las obras de misericordia, y después les dice a los cabritos: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Bien, entonces sí sabemos ciertamente que nosotros podamos hacer unas buenas obras, tratando de ganarnos el reino de los cielos aquí en la tierra, que es a lo que estamos llamados nosotros a hacer, trabajando en alguna pastoral, en algún grupo religioso, algún movimiento laical. Todo esto pues como digo, la vida de la iglesia es una vida pastoral, y la pastoral no es otra cosa más que evangelizar, como Jesús vino a evangelizarnos, a proclamar el reino de Dios y anunciarnos la buena nueva, ¿no? Entonces, después de haber hecho este pequeño paréntesis enorme, pues podemos hacer una oración introductoria en la que nosotros podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender un poco lo que Jesús nos habla en el Evangelio. Señor, creo y confío plenamente en ti, porque sabes siempre qué es mejor para mí y lo que debo hacer con el fin de alcanzar el cielo. Espero en ti porque me has llamado, o no anhelar el poder del mundo, porque estoy llamado a servir a los demás. Te amo porque eres lo más grande e importante en mi vida. Y como dice, porque me has llamado a no anhelar el poder del mundo, porque estoy llamado a servir. Te amo porque eres lo más grande e importante en mi vida. Podemos pedirle hoy a nuestro Señor que nos dé la humildad y generosidad en la oración, en el actuar de todos y cada uno de nosotros. Decir que ofrezca lo que tengo por las misiones de todo el mundo, mi oración, sacrificios y la ayuda material que pueda. Esto recordando un poco lo que es el día de ayer celebrábamos lo que es el DOMUN, Domingo Mundial de las Naciones. Pero bien, vamos a adentrarnos en la meditación del Santo Padre, que es lo que nos invita a reflexionar, donde el Santo Padre nos dice: ¿quién es el más importante? Jesús es simple en su respuesta. Quien quiera ser el primero, o sea, el más importante, que sea el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Y esta es la gran paradoja de Jesús. Los discípulos discutían quién ocuparía el lugar más importante, quién sería seleccionado como el privilegiado. Eran los discípulos los más cercanos a Jesús, y discutían sobre eso. ¿Quién estaría exceptuando de la ley común, de la norma general, para descartarse en un afán de superioridad sobre los demás? ¿Quién escalaría más pronto para ocupar los cargos que daría ciertas ventajas? Y Jesús les trastoca su lógica diciéndoles sencillamente que la vida auténtica se vive en el compromiso concreto con el prójimo, es decir, sirviendo. La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar atentos. Servir significa, en gran parte,
cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles en nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Bien, pues esto es lo que nosotros debemos de hacer y de actuar, porque podemos también ya en nuestra vida ordinaria, en el acontecer actual, como yo decía hace un momento, de nosotros trabajando en alguna pastoral, en algún movimiento laical, en alguna comunidad religiosa, pues evangelizando, podemos también nosotros estar implantando el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, pues con las personas que se han alejado de Dios, con los que se encuentran también marginados, no solamente geográficamente, territorialmente, sino precisamente aquellos a los que se han alejado. Pero también llevar la buena nueva a quienes no han escuchado la palabra de Dios, de invitarlos a redescubrir en sus vidas, pues que Jesús es nuestro Padre, nuestro Creador, que en Jesucristo encontramos a nuestro Redentor, y que nosotros podemos ir trabajando poco a poco en este caminar, primero reconociendo a Dios como nuestro Creador, como nuestro Padre, creer en Jesucristo nuestro Señor, que fue quien murió en la cruz por todos nosotros, y completando la Santísima Trinidad, pues el Espíritu Santo, que como lo hacemos en la profesión de fe, ¿no?, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Bien, pues se nos termina este primer segmento. Yo regreso después de una pausa para continuar con la reflexión. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos a este segundo segmento y vamos a ir directos a lo que es la reflexión. Cuando alguien quiere ser admitido a una empresa o aceptado en un buen trabajo o cargo público, suele pedir una buena recomendación, amigos influyentes o bien acomodados. Parece que eso ha funcionado siempre así por las costumbres. No sé si buena o mala de la gente, pero el caso es que en tiempos de nuestro Señor sucedía también así, costumbres inveteradas. Este domingo el Evangelio nos presenta a dos de los apóstoles, Juan y Santiago, pidiendo a Jesús una recomendación. Y vaya recomendación, ¿no? Diríamos nosotros que se volaron la barda. Te piden nada menos que sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda en su reino. Nada ambiciosos estos muchachos, ¿verdad? Se imaginaban que muy pronto su maestro sería proclamado y reconocido públicamente como el Mesías de Israel por las autoridades judías, y en consecuencia quieren asegurarse ya desde ahora un buen puesto en su reino. Tal vez aspiraba uno a ser el ministro de Exteriores y el otro de Gobernación o algo parecido. Según San Mateo, Juan y Santiago, que eran hermanos, mandan por delante a su madre para escudarse en ella y para que sus ambiciones quedaran un poco veladas, o porque bien sabían que la intercesión de una madre es casi infalible. El caso es que lanzan de cabeza a la pobre mujer para pedir a Jesús un puesto de honor para sus hijos. La petición viene muy bien presentada bajo forma de fidelidad, de adhesión entusiasta y de amistad, y seguramente sí albergarían estos dos apóstoles tales sentimientos, pero mezclados también con su ambición personal, sus deseos de honores y dignidades, y un tanto de vanagloria. Ya en otras ocasiones nos hemos encontrado a los 12 discípulos discutiendo sobre quién de ellos era el más importante y quién tendría el mejor lugar en el reino. Hombres con defectos, al fin y al cabo, como nosotros. Pero lo más genial de todo es la respuesta del Señor y el desenlace. No los reprende abiertamente, tal vez porque también descubría en ellos buena voluntad y deseos sinceros de estar junto a Él. Pero sí aprovecha para darles una gran lección. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O
de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Es como si hoy un político que quisiera ocupar un puesto importante en el gobierno se acercara al presidente de la República para pedirle una famosa recomendación, y como respuesta comenzaría a elencarle todos los deberes, responsabilidades y riesgos que comportaría su cargo, y luego le preguntara: ¿estás dispuesto a pagar el precio? El otro, después de tragar un poco de saliva, seguramente le respondería: pues sí, estoy dispuesto. Y entonces el presidente, con gravedad: mira, está bien, el precio lo pagarás, pero olvídate del cargo porque no me toca a mí concederlo. Vaya broma, ¿no? Pues es lo que le dice nuestro Señor a sus dos apóstoles: sufrirán y padecerán el martirio, pero del carguito que se olviden. Ese ya está reservado por el Padre. Es como si les dijera Jesús que con Él no se valen las recomendaciones ni las mordidas. Pero eso no es todo, lo más importante viene a continuación. Los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y los grandes los oprimen. Vosotros, en cambio, nada de eso. El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Y les pone su propio ejemplo: fíjense en mí, pues yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y para dar mi vida por todos. Qué fuerte, ya estas palabras lo dicen todos sin necesidad de comentarios. ¿Cuántas veces nosotros queremos sentirnos importantes y que la gente nos reconozca, o que nos asignen puestos de honor y dignidad? Pues Cristo no ha venido para eso, y quienes nos llamamos y somos sus discípulos tenemos que seguir el mismo camino de humildad, de caridad y de servicio. Él es el primero en darnos ejemplo. Él ha venido a servirnos y a dar su propia vida para salvarnos. Bien, pues buena lección nos da a todos y cada uno de nosotros cuando, insisto, trabajamos hacemos algún servicio dentro de la iglesia, de que siempre pretendemos los mejores lugares, que se nos reconozca y que en un momento dado pues queremos ahora sí que recibir el premio ya aquí, en esa vanagloria, ¿no? ¿Por qué no pensar en que el día que Dios nos llame vamos a ser juzgados en el amor? Y realmente amar al prójimo pues es servir al prójimo, no servirse del prójimo. Bien, pues esto que nos sirva de lección y podamos tener un propósito, como decir, proponerme hoy y cada día seguir el mismo camino de humildad, de caridad y de servicio de Jesús. Pues como lo hemos dicho, o lo decimos al inicio del programa en uno de los eslogan, es que Jesucristo es el buen pastor, o sea, Él es nuestro modelo a seguir. Entonces tratemos de imitar a Jesucristo, y que pues sabemos que Dios, cuando nos llame a su presencia, pues que nos encuentre realmente con un corazón enorme de amor, en el que con ese amor hayamos servido a nuestros semejantes. Que podamos decir también a Jesucristo, un diálogo con Él, que ojalá que este maravilloso testimonio que nos da, Señor, nos lleve a ser nosotros otro tanto en nuestras relaciones con los demás. Qué diferente sería el mundo, nuestra familia, nuestra comunidad, si viviéramos un poquito como tú. Bien, pues esto es algo de lo que Jesús nos habla en el Evangelio, nos da una lección de servicio en el amor, en el servicio a los demás, y como nos dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Bien, pues esto es una enorme lección, una gran tarea que todos tenemos para poder seguir adelante e ir avanzando en lo que es el conocimiento de Dios, el conocimiento del amor, y poder compartirlo para con los demás. Y algo muy, muy interesante también en el Evangelio del día de hoy, esto de estar en el servicio y recibir los reconocimientos, el aplauso, pues a la par, el Evangelio del día de hoy pues nos habla también de cómo nosotros nos podemos perder en las riquezas materiales. Voy a leer el Evangelio según San Lucas,
Y aquí pudiéramos decir también proclamarlo, pero no es la Santa Eucaristía, no es una liturgia de la palabra, pero escuchemos el Evangelio según San Lucas. Una de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aun en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola: Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿Qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo: Voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. ¿Las cosas que preparaste para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Bien, esto viene también en cuanto a, como les decía, paralelo al Evangelio del día de ayer, pero podemos también nosotros decirle: Padre, te pedimos que valoremos que la vida es el periodo de tiempo corto que tenemos para decidir nuestra eternidad y para amar. Bien, pues es algo que nosotros también tenemos que pedir al Espíritu Santo, que nos fortalezca para poder distinguir lo que vale para la eternidad y sepa confiar en tu providencia divina. Bien, algo que pues tenemos que pensar, aparte de que nosotros buscamos el reconocimiento, el aplauso, pues también muchas veces nos afanamos en esta vida en un buen trabajo, que no es malo, pero que no caigamos en el egoísmo de no compartir todo lo que Dios nos da, que al final pues todo lo hemos recibido de Dios, y que tenemos nosotros que ir pensando poco a poco que compartir la riqueza muchas veces no tiene que ser con los más cercanos, en los que nos puedan en un momento dado corresponder a lo que demos, pero que pues a veces pudiera ser muy válido, muy humano, muy bueno a los ojos incluso de Dios. Pero ¿por qué no buscar al más necesitado, al que quizás no volvamos a encontrar, al que nos encontramos en la calle camino al trabajo, camino a la escuela, camino a la casa? De esas cuántas personas no nos hemos encontrado en un semáforo y que no las volvemos a ver más. Entonces a esa persona que podamos tenderle la mano, compartir lo que llevemos de lonche, alguna comida, que esto se los comparto así brevemente antes de que termine este segmento, de que muchas veces vamos a comer a algún lugar, y por qué no, lo que no nos alcancemos a comer, pedirlo para llevar, y en el camino de ese lugar donde estemos a desplazarnos a otro lugar, seguramente vamos a encontrar a alguien que tal vez no haya comido, y que por qué no ofrecérselo también a él, y de esa manera pues compartimos de lo que hemos comido nosotros. Antes de comentar la meditación del Papa, más bien de leérselas, vamos a una pausa. Se nos ha terminado este segmento. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este tercer segmento. Vamos a hacer les voy a compartir ahí en la meditación del Papa Francisco, del Santo Padre. En la liturgia resuena la palabra provocadora del Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Los jóvenes son particularmente sensibles al vacío de significado y de los valores que a menudo les rodean, y lamentablemente pagan las consecuencias. Sin embargo, el encuentro con Jesús vivo en su gran familia, que es la Iglesia, llena el corazón de alegría,
porque lo llevan de verdadera vida, de un bien profundo, que no pasa y no se marchita. Lo hemos visto sobre todo los rostros de los jóvenes. Pero esta experiencia debe afrontar la vanidad cotidiana, el veneno del vacío. Y pues es algo que nos conduce tanto en todas estas cosas. Y vamos más en lo que nos dice hoy el Santo Padre, ¿no? Dice: el Santo Padre ha recordado que Jesús no condena la riqueza, sino el apego a la riqueza, porque divide a las familias y provoca las guerras. Lo ha hecho durante la homilía de la misa celebrada este lunes temprano en Santa Marta, antes del inicio de la Asamblea Sinodal. De este modo ha asegurado que no se puede servir a dos amos: o se sirve a Dios o a las riquezas. Jesús ha explicado: no está contra las riquezas en sí mismas, pero advierte sobre la propia seguridad en el dinero, que puede hacer de la religión una agencia de seguros. Además, ha indicado que el apego al dinero divide, como dice el Evangelio, que habla de los dos hermanos que se pelean por su herencia. Bien, pues es algo que nosotros podemos ir viendo que es una realidad, ¿no? Entonces tenemos que tener ese cuidado de cuidar de no caer en esto. Nos dice el pontífice: ha subrayado que Jesús es claro: guardaos de toda clase de codicia. La codicia, porque nos da esta seguridad que no es verdadera y te lleva así a rezar. Tú puedes rezar, ir a la iglesia, pero también a tener el corazón apegado y al final terminar mal. Jesús cuenta la parábola de un hombre rico, un empresario bueno, cuya cosecha había sido buena y estaba lleno de riquezas. Y en vez de pensar: compartiré esto con mis trabajadores para que ellos tengan algo para sus familias, razona de otra manera: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Por esto el Santo Padre ha subrayado que la sed del apego a las riquezas no termina nunca. Si tú tienes el corazón apegado a las riquezas, cuando tienes muchas, quieres más, y este es el Dios de la persona que está atacada por las riquezas. Bien, algo que también quiero compartirles el día de hoy, que entre semana, de lunes al sábado en la liturgia, pues estamos escuchando el Evangelio según San Lucas, y que ya estamos terminando, decía en el primer segmento, que estamos terminando este año litúrgico. Ya vamos en la semana 29, estamos en el ciclo B, donde escuchamos el Evangelio según San Marcos. El sacerdote o el diácono lo proclama en la Eucaristía, en la misa del domingo. Faltan ya pocos domingos para iniciar el nuevo ciclo, que será el ciclo C, que es el ciclo según San Lucas, donde podemos pensar, y les voy a compartir para en el cuarto segmento reflexionar sobre el quinto misterio doloroso de la muerte de Jesús, para en este mes del Santo Rosario, este mes mariano también, podamos nosotros ir adentrándonos un poquito, familiarizándonos más con el Evangelio de San Lucas, e ir descubriendo algunas novedades que nos presentan a un evangelio que fue escrito hace casi 2000 años y que sigue siendo presente, que siempre nos sigue dando una buena nueva. Bueno, vamos a decir, en el Evangelio de San Lucas, él nos narra, nos dice que María es la elegida, o María es elegida. Fue Dios quien la elige mandando al ángel. María no ha hecho ningún mérito. Elección gratuita, imprevista, misteriosa, desproporcionada. Para esa elección Dios la prepara de antemano, o la preparó de antemano. Por eso la hizo llena de gracia, y María sentía la presencia del Señor siempre. El Señor está contigo. El Espíritu Santo es quien hará posible la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. Será madre sin concurso de varón.
Así se cumplió la señal del tiempo mesiánico profetizado por Mesías. Una virgen da a luz. Por eso María es ahora el arca de la alianza nueva, porque en su seno comienza a hacerse realidad el Dios con nosotros. Ella está habitada por Dios, es morada suya. ¿Se acuerdan de lo que era el arca de la alianza en el Antiguo Testamento? Era donde se llevaba el rollo de la ley, era el tabernáculo que escondía la presencia de Yahvé, la Torá. María de ahora en adelante será el nuevo arca de la alianza que lleva al mismo Dios encarnado. María en el Evangelio de Lucas es la Virgen oyente. Deja que Dios le hable y esa palabra penetra en su corazón como la lluvia en la tierra fecunda. María se nos muestra en la Anunciación plenamente dueña de sí misma, con la sabiduría de la Virgen que sabe oír y penetrar un mensaje, con la riqueza interior que solo otorga el silencio y la contemplación. María en el Evangelio de Lucas es también la Virgen creyente. El consentimiento de María, he aquí la esclava, es un profundo y amoroso acto de fe, una fe que es entrega libre al plan de Dios, apertura total a la voluntad de Dios, aunque tenga ella que prescindir de sus planes personales, acariciados tan limpiamente. También María en el Evangelio de Lucas es la Virgen del servicio. Cuando va a visitar a su prima, el arca de la nueva alianza, María va a estar junto a su prima y llena de alegría a Isabel y a toda la casa. Es la Virgen servicial, la que no duda en abrirse a los demás para compartir sus alegrías y dolores. La servidora del Señor se hace servidora de sus semejantes. El amor a Dios es fuente del amor al prójimo, y este es consecuencia y sello de autenticidad de aquel. En esta escena de la visitación, María se convierte también en mujer evangelizadora, la portadora de Cristo a sus semejantes. Ella no permanece pasiva en Nazaret, sino que se siente urgida a transmitir los dones recibidos, los comunica con entusiasmo. Lo contemplado en el encuentro personal e íntimo con su Dios se vuelve en ella mensaje fecundo y apostólico. Ese Cristo que lleva y transmite inunda de alegría y gozo todo el recinto de la casa de su prima. Hay clima de fiesta en el encuentro, sorpresa por la visita y felicitaciones por las grandezas divinas. María e Isabel están tocadas por la gracia del Espíritu Santo, y uno de esos afectos es el gozo y la alegría. Por ser mujer evangelizadora, es la primera que anuncia al Mesías, llevando la buena nueva a esta familia. La vida escondida en sus entrañas ya es realidad transformadora de los sentimientos humanos, y el instrumento privilegiado de Dios es María, primera portadora del Evangelio. ¿Qué provocó en María las palabras de Isabel? Feliz la que ha creído. María, la Virgen orante. Ante los piropos de su prima, María, ¿cómo reaccionó? Todo lo remite a Dios. Por eso entona un cántico o un canto de alabanza y gratitud, fruto de su intimidad y su vida interior. Es el llamado Magnificat, salmo de acción de gracias, compuesto de citas y alusiones del Antiguo Testamento, en especial del canto de Ana, madre de Samuel. Por eso podemos anotar una característica más de María, partiendo del Evangelio de Lucas: María, la Virgen orante. ¿Qué es la oración para María? María no solo tenía momentos al día para orar a Dios, sino que vivía toda la jornada inmersa en Dios. Vivía el espíritu de oración, que es esa actitud del alma constante, continua, de alabanza, gratitud, adoración y entrega a Dios, en el que vivía, se movía y existía. Dios para María no es un ser abstracto, lejano, sino un tú personal lleno de amor que llena su intimidad y teje toda su existencia. Su oración es oración de alabanza. María alaba a Dios especialmente por la bondad y la fidelidad divinas. Este Dios bondadoso y fiel es quien planifica su vida, quien la hace totalmente feliz, es la fuente de su alegría. María se sabe y siente en posesión de Dios, por eso exulta su corazón. Su vida está rodeada de calidez de la mirada del Padre, llena de amor y de predilección. A la luz del encuentro con su mirada misericordiosa,
María puede mirar su propia realidad. María confiesa su pequeñez. Dios la ama a pesar de su pobreza. Dios no la ama a pesar de su pobreza, sino justamente a causa de ella. María, la Virgen orante, es la pequeñez radical de la criatura frente al Creador. María se siente y se sabe pura ante Dios. Dios elige lo débil del mundo para confundir a los que se creen fuertes y poderosos. María reconoce alegremente su pequeñez ante Dios, porque es el único título que posee para ser amada profundamente. Bien, regresamos después de esta pausa. Se nos ha terminado el tiempo de este segmento. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Y ya regresamos a este último segmento y continúo con este comentario sobre el Evangelio de San Lucas, que es un evangelio mariano, como yo continúo. María, la Virgen orante, va a la oración para alabar, agradecer, a reconocer la grandeza de Dios y su pequeñez. Pero también en la oración María encuentra la verdad de Dios sobre ella. Me llamarán bienaventurada, no por mí, sino por las grandes obras que Dios ha hecho en mí. No solo agradece a María por las obras grandes de Dios en ella, sino también por las obras que ha hecho Dios a su pueblo de Israel. Su oración no se queda solo en ella, se abre a la historia de su pueblo, de donde ella se nutrió. En ella corre la sangre de la alianza sellada por Yahvé con los padres de su pueblo. En su oración María reconoce cómo Dios ama de manera especial a una categoría especial de hombres: los humildes, los hambrientos, los pobres. Pobres porque no tienen nada propio, humildes porque no esperan nada de sí mismos, hambrientos porque no están saciados con bienes de este mundo. Puesta su confianza en el Señor, María está cantando a ese grupo de hombres conocidos como los Awanawin, es decir, los pobres de Yahvé, en cuyas familias ella misma se cuenta. María anticipa y vive una luz fundamental del reino, la preferencia de Dios por los débiles. Concluye el himno con una referencia a la fidelidad de Dios, a la promesa hecha a los padres del pueblo elegido, a Abraham y a su linaje por los siglos. Es la promesa que María y su pueblo esperaron, y ahora se cumple en su persona. María, Virgen orante, su oración, resumiendo, es un cántico de alabanza, es acción de gracias. Es reconocimiento gozoso de la acción divina experimentada en carne propia y en la comunidad. Es una oración en el Espíritu. El Magnificat es paradigma de la oración cristiana. Termino con una cita de San Juan Pablo II comentando el Magnificat de María. En ese poema logra su culminación la espiritualidad de los pobres de Yahvé y el profetismo de la antigua alianza. Es el cántico que anuncia el nuevo evangelio de Cristo. Es el preludio del sermón de la montaña. Allí María se nos manifiesta vacía de sí misma y poniendo toda su confianza en la misericordia de Dios. Bien, es todo esto algo realmente maravilloso, y es que vamos teniendo ese ejemplo de que ya desde que Jesús se encarna en la Virgen María, a través de María se inicia ese servicio a Dios, ese trabajar por las grandezas del reino de Dios, pero en estas grandezas que yo menciono, pues son ese afán, ese espíritu generoso, movidos por el Espíritu Santo a servir a los demás. Entonces María, pues ya lo hemos comentado, es modelo de toda virtud, es una muestra viva de amor a Dios Padre, esa entrega generosa para todos nosotros, porque ella no se reconoce en el magisterio de la Iglesia como tal, pero hay quienes lo hemos platicado, hemos comentado, que pues ella es la corredentora, porque pues
dio a luz a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, y que pues esto lo hace culmen cuando Jesús muere en la cruz, que es algo que rápidamente puedo compartírselo, si lo digo de esta manera rápidamente, porque pues ya el tiempo se nos acaba. Y algo muy hermoso cuando rezamos el quinto misterio del Santo Rosario, el quinto misterio doloroso, que nos habla de la muerte de Jesús. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Es algo realmente maravilloso para nosotros. Nos dice: la agonía de Jesús no fue un deslizarse sin retorno hacia la muerte. Su agonía fue consciente y eficaz, pues durante la misma hizo su testamento maravilloso, y un maravilloso testamento. Al llegar a la cima, la cruz yace en el suelo. Ya no le pesará más. Espera el abrazo de clavos en manos y pies. De ahora hasta el fin, cruz y crucificado serán uno en un abrazo de muerte. Le arrancarán las vestiduras, tan pegadas estaban a la carne viva, y ya no es dueño de nada, salvo de su humanidad desnuda, arada por los lastigazos y la cruz. Así se presenta como espectáculo al mundo. ¿Qué le quedaba de dignidad a este hombre Dios? Su dignidad era un amor infinito, escondido tras aquella telaraña del desprecio infinito de los hombres. El primer clavo penetró en la mano izquierda, rompiendo todo a su paso y salpicando sangre a los ojos de los verdugos. Luego la mano derecha, dolor sobre dolor, hasta el máximo de la resistencia. Pero faltan los pies también. Carne sensible, leño seco, clavo inerte, ensamblados de tal forma que la carne se vuelve seca e inerte como el clavo y el leño. Si fueron 3 horas de dolor, resultaron eternas para el que las sufría, como eterno era el amor por quienes lo soportaba. 3 horas de dolor sublime, eternidad de amor divino. ¿Será tan difícil amar entrañablemente a un ser de forma tan heroica, tierna y total como nos ha amado? Ese amor es tan tuyo como mío, hermano que caminas por la vida. Toda la existencia lo tendrás, y si no lo matas, será tuyo por toda la eternidad. Dios te amó y se entregó hasta la muerte por ti. Había dicho grandes mensajes al mundo, parecía haber concluido de hablar, pero no, todavía le quedaba en el corazón sublimes revelaciones. María había sido hasta ese momento la fiel Eva que le acompañó siempre, a Belén, a Egipto, hasta el Calvario. Era su madre, su joya, su fortaleza, pero ahora se le ocurre, divina ocurrencia, regalárnosla a nosotros. El regalo impresiona por el donador, Dios, y por el receptor, pobres pecadores, y por la joya misma, María. Regalo sublime es poco decir. La joya más preciosa es un mineral, la flor más bella es un vegetal. El regalo aquí tiene vida y un corazón, el que más y mejor ha amado en la tierra. ¿Cuánto amor supuso este regalo? Realmente nos quiere Jesús. Y María, acostumbrada a la obediencia total, dijo nuevamente a Jesús: sí, he aquí la esclava del Señor, he aquí la madre de los hombres. Y dijo sí a cada uno de sus hijos. Me dijo a mí: acepto ser tu madre por siempre, de madre del primogénito a madre de millones. Una gracia inmensa debería oírse a lo largo y a lo ancho del mundo de parte de sus pobres, miserables, felicísimos hijos. La herencia recibida de María enriquece inmensamente al más pobre ser humano, pues puede decir con verdad: Madre mía. Bien, de pronto se escucha una petición, una queja, una súplica: tengo sed. El creador de mundos pedía un poco de agua porque estaba realmente sediento, muriendo de sed, sed del amor de los hombres. Dios amor desea que los hombres le digan: te amo, Dios mío. ¿Quién no se lo puede decir? Sed de que todos se salven, de que todos sin excepción se santifiquen, se arrepientan. Es una sed de que otros se sacien, no es sed para sí mismo. Dios tiene sed de que los sedientos hallen el agua viva,
de que los sedientos de paz, de amor, de felicidad, beban a raudales en la fuente inmortal que salta hasta la vida eterna. Lo dijo muy claro en la cruz: tiene sed de que tú y yo nos salvemos, y como muchos no le harán caso. Por eso Jesús murió de sed en la cima del monte Calvario. La libertad humana que le dijo no fue el golpe de gracia y lo que lo hizo morir en el Gólgota. Bien, pues algo que nos deja una gran enseñanza, como comentaba el Evangelio de San Lucas, pues se nos dan pues muchas manifestaciones del amor de Dios, el amor del Padre, en lo que es el Evangelio de San Lucas. Entonces podemos irlo leyendo, reflexionando, y algo de lo que aquí les comparto pues es realmente la primera que puso manos a la obra en cuanto al servicio, pues fue María misma, porque al recibir el anuncio del ángel, al haber aceptado que ella diría sí a la voluntad del Padre, pues nos da la muestra de que también nosotros así debemos de ser generosos en cuanto a nuestra respuesta de ese sí a la voluntad del Padre, de realmente hacer la voluntad, no la de nosotros. Que María, como intercesora de nosotros, pues nos va a ayudar en este poder acercarnos al Padre y pidiéndole a ella su protección y su cobijo. Y pues lo hago como en los 2 lunes pasados, terminamos con un Ave María y pues pidiendo también la bendición de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena tú eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Espero poderles compartir la próxima semana un artículo muy interesante sobre la pastoral urbana. Y pues por lo pronto descansen, buenas noches y no se vayan, sigan en sintonía, sigue nuestro hermano Darío en Date un Tiempo. Dios los bendiga, buenas noches. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.